Muy buenas noches, amados hermanos. Soy hermano Luis Herrera. Me tocó dar los 5 minutos de pensamiento, pero no podemos ignorar que grandes cosas está haciendo el Señor en la vida de cada uno de los hermanos y en la iglesia del Señor. Pero yo quisiera que, así como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipos en Filipenses en 1:6, cuando él expresa y le escribe la carta y le dice que persuadido estoy en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Ahí podemos ver nosotros que el Señor ha empezado una obra bien grande en la vida del ser humano, en aquel en el cual ha creído en Jesucristo y ha reconocido a Jesucristo como su único Salvador. Estamos hablando del pueblo de Dios, no en el mundo, sino de aquel pueblo que persevera y que permanece en los caminos del Señor. Ya hemos visto que cuál complicado y difícil es lo que se vive en el mundo. No vamos a tocar el mundo, vamos a hablar del pueblo de Dios, de aquel pueblo que ha creído en Jesucristo, que se ha creído en las obras que Él ha hecho. Entonces el apóstol Pablo, el arquitecto de la iglesia, le habla a la iglesia de Filipos, porque él había experimentado algo glorioso que el Señor había hecho. Porque cuando vamos al libro de Hechos capítulo 9 en versículo 17, cuando fue Ananías, porque cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, y cuando entra a la ciudad, que entró ahí en la casa, podemos ver que el Señor Jesús se le apareció en el camino, pero el Señor no va a él, sino que usa a un hombre, usa a un discípulo de él. La obra que el Señor había empezado, el Señor la va a perfeccionar, no la va a dejar a medias, siempre y cuando nosotros verdaderamente estamos nosotros ahí perseverando, estamos unidos ahí en la voluntad del Señor. Porque cuál fácil era el apóstol Pablo. Podemos ver que la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas es una obra buena, no es una obra mala, es una obra de vida, en la cual Él es una buena obra. Y la obra es, cuando vamos nosotros, lo que significa obra es hacer, actuar y trabajar. El Señor está trabajando en la vida del creyente, de aquel que se deja trabajar, de aquel que permanece, de aquel que persevera en los caminos del Señor, que busca la obra del Señor. Tal vez el hombre lo podrá decepcionar, tal vez el hombre lo podrá menospreciar, pero Dios, la obra que ha empezado, Él la va a perfeccionar. Pero me impacta porque hay un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando Él le dice que el Señor la obra que empezó y la va a perfeccionar. Pero ¿cuándo la va a perfeccionar? En el día de Jesucristo. Podemos ver que tal vez somos humanos como hermanos de la iglesia, que vamos con fallas, tal vez con problemas, tal vez con problemas del pasado que venimos, pero estamos tratando de perseverar y estamos esperando al Señor que Él va a perfeccionar la obra. El hombre no la va a perfeccionar, la va a perfeccionar Dios a través de su Espíritu Santo, obrando en la vida del hombre y de la mujer a través de su Espíritu Santo. Porque cuando Ananías ora y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo, podemos ver que el Señor siempre aún sigue trabajando en la vida del creyente, aquel que se deja trabajar. La decisión es tuya y mía, amado hermano, si nosotros queremos que el Señor perfeccione la obra más pronto o más lenta, lo que sea. La decisión es de nosotros, cuánto le creamos al Señor y cuánto le busquemos. ¿Por qué? Porque el Señor ha empezado una buena obra y la va a perfeccionar. No es a tu tiempo, no es al tiempo mío, no es al tiempo de cualquier ministro, no, es al tiempo de Él. Porque cuando nosotros vamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, la palabra habla, y cuando dice que Juan estaba en el Espíritu, dice, pero lo que me impacta más grande es que dice, y Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya no es, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora ya Juan no estaba
no eras templo y mal espíritu, no, que Él estaba en el Espíritu. Esa es la obra grande que Dios quiere hacer en la vida del ser humano, de aquel que se deja trabajar y hacer la obra que Dios quiere, la buena obra, y la va a perfeccionar en el tiempo de Jesucristo. No es al tiempo que nosotros queramos, pero eso es lo que me impacta: hacer morir las obras de la carne, todo obra que los va a querer desviar de prácticas tal vez de ancestros, y eso es lo que Dios quiere quitar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo en eso, sino que nosotros vivamos, que estemos en el Espíritu. Primero era no estar el Espíritu con nosotros, ni el Espíritu en nosotros. Ahora cambia. Dios hace un cambio, Dios hace una renovación, Dios hace una transformación. Cuando dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10, y lo repito, y dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Podemos ver que, Señor, la obra que ha empezado la va a perfeccionar, y la podemos ver nosotros que el Señor sigue obrando su obra a través del Espíritu Santo, siempre y cuando tú y yo perseveremos y le creamos al Señor a caminar pasos firmes, pasos hacia adelante, no mirar hacia atrás, siempre mirar hacia adelante al autor y consumador de nuestra fe. Ahí tenemos que nosotros perseverar, pero allí, para que el Señor haga la obra y perfeccione, tenemos que permanecer en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles y adversas que afrontemos en esta vida. Amado hermano, te hago una invitación. No importa cuál sea el problema que estés pasando, déjame decirte que más poderoso es Dios para poder hacer la obra y para poder hacerla completamente en tu vida. Y que Dios te bendiga, amado hermano. Recuerda que el Señor siempre estará obrando en tu vida a favor tuyo, no haciendo una mala obra, una buena obra en tu corazón.